Acá estamos nuevamente recorriendo las montañas de San Bernardino y esta vez nos dirigimos hacia Green Valley Lake, un pequeño y tranquilo pueblo de montaña escondido entre bosques de pinos. Este lugar es conocido por un lago artificial y por ser uno de esos destinos elegidos principalmente para descansar, desconectarse de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Aunque el pueblo tiene apenas unos 300 habitantes permanentes, gran parte de sus cabañas se llenan durante el invierno, cuando la nieve transforma completamente el paisaje y convierte toda esta zona en una verdadera postal de montaña. Lo que hoy vemos como Green Valley Lake comenzó hace más de 100 años como un pequeño proyecto de montaña en medio de los bosques de San Bernardino. El lago no es natural, fue creado artificialmente a principios del siglo XX, cuando se construyó una represa para formar este espejo de agua rodeado de pinos y montañas. Con el paso del tiempo, alrededor del lago comenzaron a levantarse pequeñas cabañas y casas de descanso, dando origen a este tranquilo pueblo de montaña que poco a poco se transformó en un refugio para quienes buscaban escapar del calor y del ruido de la ciudad. Hoy Green Valley Lake conserva ese espíritu relajado y silencioso de los antiguos pueblos turísticos de California, donde la naturaleza sigue siendo la verdadera protagonista. Y aunque Green Valley Lake es un pueblo pequeño y tranquilo, los fines de semana cobra mucha vida. Estos restaurantes suelen llenarse de visitantes y familias que llegan buscando disfrutar del lago, la montaña y el aire fresco del bosque. A pocos metros también se encuentra la oficina de correo, uno de los puntos clásicos del pueblo, y justo enfrente está el departamento de bomberos de Green Valley Lake, una presencia muy importante en una zona rodeada completamente de bosque y naturaleza. Todo acá tiene ese estilo simple y relajado de los pequeños pueblos de montaña de California. Lo que vemos aquí es el Green Valley Lake Lodge, una hermosa cabaña rústica con capacidad para grupos grandes. Con sus 9 habitaciones, salón, bar y ambiente de montaña, es el lugar perfecto para quedarse y disfrutar de la tranquilidad del lago. Literalmente al lado encontramos el Lilleberg Museum, un pequeño museo local que guarda la historia de este encantador pueblo de montaña. Está abierto los sábados por la tarde y es ideal para conocer el pasado de Green Valley Lake. Y después de pasar por el frente del museo, donde se puede conocer gran parte de la historia de Green Valley Lake, solamente alcanza con avanzar unos pocos metros por sus calles para entender que este pequeño pueblo todavía conserva algo del pasado de estas montañas. Porque mucho antes de convertirse en un destino turístico y de descanso, toda esta región de San Bernardino tuvo una historia profundamente ligada a los bosques y a la industria maderera. A fines del siglo XIX y principios del 1900, enormes grupos de trabajadores comenzaron a llegar a estas montañas atraídos por la abundancia de pinos y de madera. En aquella época, gran parte del sur de California estaba creciendo rápidamente y la demanda de madera para construcción era enorme. Estas montañas literalmente ayudaron a construir ciudades enteras. Los árboles que hoy forman estos paisajes tranquilos alguna vez representaron trabajo, esfuerzo y supervivencia para muchas familias que vivían aisladas entre caminos de tierra y bosques interminables. Y aunque hoy Green Valley Lake transmite paz y tranquilidad, cuesta imaginar que hace más de 100 años estas mismas montañas eran recorridas por carros, herramientas de tala y trabajadores forestales enfrentando inviernos extremadamente duros. Con el paso de los años, cuando la actividad maderera comenzó a disminuir, muchas personas empezaron a descubrir el enorme potencial turístico de esta zona. El aire puro, la nieve, los lagos que hay en sus alrededores y sobre todo el silencio de la montaña. Y así, lentamente Green Valley Lake empezó a transformarse en un refugio para familias que buscaban escapar del calor y del movimiento de ciudades como Los Ángeles. Todavía hoy esa esencia sigue presente. Mientras uno recorre estas calles,
Muchas de las casas conservan ese estilo clásico de montaña que prácticamente parece detenido en el tiempo. Cabañas de madera escondidas entre pinos gigantes, chimeneas de piedra preparadas para el invierno y pequeñas construcciones que parecen formar parte natural del bosque. Algunas viviendas se ven llenas de vida y perfectamente cuidadas, mientras otras permanecen cerradas gran parte del año, como si simplemente esperaran el regreso de sus dueños durante las vacaciones de invierno o verano. Y quizás eso es justamente parte del encanto de Green Valley Lake, porque no se siente como un lugar artificialmente turístico, se siente real. Un pueblo pequeño escondido entre montañas, donde la naturaleza sigue teniendo mucho más protagonismo que el cemento. Acá no hay grandes avenidas ni ruido constante. Lo que domina el ambiente es el sonido del viento moviendo los árboles, los pájaros y esa tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares del sur de California. Incluso manejando lentamente por sus calles, aparecen rincones que parecen sacados de otra época. Casas antiguas de madera, caminos angostos perdiéndose entre el bosque y paisajes que cambian completamente dependiendo de la estación del año. Y quizás por eso tantas personas terminan enamorándose de Green Valley Lake. Porque más allá del lago, de las cabañas o de la nieve, este lugar todavía conserva algo muy difícil de explicar: la sensación de estar viviendo una pequeña parte viva de la historia de estas montañas. Tal como su nombre lo dice, la parte más representativa de este pueblo es su lago. Un pequeño lago tranquilo y rodeado completamente por naturaleza, pero que en realidad no es natural. Green Valley Lake es un lago artificial creado hace muchas décadas atrás como parte del desarrollo turístico de esta zona montañosa. A comienzos del siglo XX, distintas compañías comenzaron a ver el enorme potencial que tenían estas montañas para transformarse en lugares de descanso y vacaciones para las familias del sur de California. Y justamente ahí fue cuando surgió la idea de construir este lago. La represa que hoy todavía se puede ver fue la estructura que permitió contener el agua y formar este paisaje que con el paso de los años terminaría convirtiéndose en el corazón del pueblo. Y aunque hoy todo se vea tranquilo y natural, detrás de este lago hubo muchísimo trabajo humano. Mover materiales hasta estas montañas en aquella época no era para nada sencillo. Los caminos eran complicados, los inviernos muy duros, y gran parte de la construcción tuvo que realizarse prácticamente en medio del bosque. Pero el resultado terminó transformando completamente la historia de Green Valley Lake. Porque desde ese momento el lago comenzó a atraer visitantes, turistas, familias que buscaban un lugar diferente, lejos del ruido y el calor de las grandes ciudades. Todavía hoy muchas personas llegan hasta acá simplemente para disfrutar de esta tranquilidad. Algunos vienen a descansar, caminar alrededor del agua, y muchísima gente viene especialmente por la pesca. De hecho, la pesca es una de las actividades más populares del lago. Las aguas de Green Valley Lake son conocidas por la presencia de distintas especies de truchas, y durante ciertas temporadas es común ver pescadores desde muy temprano buscando uno de los mejores lugares junto a la orilla. Y quizás eso es parte de lo especial que tiene este lugar, porque no se siente como un lago artificial construido solamente para verse bonito, se siente vivo. Mientras el viento mueve suavemente los árboles y el reflejo de las montañas aparece sobre el agua, cuesta creer que este pequeño lago fue creado artificialmente hace tantos años. Un lugar pequeño, escondido entre montañas, pero con una historia mucho más grande de lo que muchos imaginan. Y al final del recorrido, cuando aparece la represa que hizo posible todo esto, uno termina entendiendo que sin esa obra, probablemente Green Valley Lake jamás habría existido como el pueblo que conocemos hoy.